Hola Swifter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva clase. Vamos a terminar ya con el ejemplo práctico con SXP. Lo que vamos a hacer es crear un objeto por código, ¿de acuerdo? Esto es más común de lo que parece. ¿Por qué vas a necesitar crear un objeto por código? Te pregunto, ¿eh? Te dejo unos segundos para que pienses. ¿Por qué ibas a querer crear un objeto por código? Bueno, hay una razón muy sencilla. Bueno, habría muchas, habría muchísimas, ¿no? Pero bueno, la más importante realmente para crear un objeto por código es que tú ese objeto le quieras crear en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Tú imagínate que que tienes una pantalla de login y quieres mostrar el botón cuando el campo de usuario y contraseña estén cumplimentados. Hay una opción fácil, una opción guarrera de hacerlo, que es poner el botón en la interfaz gráfica, ya sea en el archivo XIB o ya sea en el archivo .sif, o bueno, he dicho guarrera, pero tampoco está tan mal, ¿vale? Pero ahí ya estarías usando un guión gráfico. Pero quiero decir, es mucho más eficiente la forma que te voy a explicar ahora. O sea, tú puedes poner el botón y ocultarlo, ¿de acuerdo? Lo ocultas. Y cuando se rellene el campo de usuario y la contraseña, pues lo muestras. Eso es lo más rápido que hay realmente. Pero lo más eficiente sería que el botón no existiese, es decir, cuando se abre la vista el botón no existe, porque no está en el guión gráfico, ¿de acuerdo? No está en el storyboard o en el archivo XIB, no está, no existe, no está y está oculto, no, es que no está, no existe. Y cuando se cumplimente el campo de usuario y la contraseña, ese botón se genera por código en ese momento, se crea por código en ese momento y no antes, ¿de acuerdo? Y esto tiene un mejor rendimiento en la aplicación, que duda cabe. Entonces, se genera por código y es una de las formas pues, que más recomiendo yo usar código. De otra forma, pues no hay que complicarse tanto la vida. Pero, hombre, es verdad que si vamos a la excelencia, ten en cuenta que cuando tú pones un botón y lo ocultas en la vista, pues cuando se genera la vista, cuando se carga la vista, ese botón se va a generar aunque esté oculto, ¿de acuerdo? O sea, y se va a reservar memoria y va a estar ahí aunque esté oculto, ¿vale? Sin embargo, si no existe y luego lo generas por código, pues se va a generar este objeto cuando sea necesario y no antes, ¿vale? Bueno, hecha esta introducción, ¿cómo se crea un objeto por código? Lo vamos a ver. Vamos a crear un botón por código. Pero da igual, puede ser un botón, puede ser una etiqueta, puede ser un objeto tuyo. Al fin y al cabo de lo que se trata es de crear una instancia de ese objeto, ¿vale? Crear una instancia de ese objeto y luego jugar con sus propiedades y con sus métodos, ¿vale? Con sus propiedades y con sus métodos. Es decir, creamos la instancia y jugamos con sus propiedades y con sus métodos. Lógicamente, crear la instancia es lo fundamental y una de las propiedades y métodos que también son fundamentales es la posición y el tamaño del objeto que vamos a darle para que se muestre en pantalla, ¿vale? Venga, vamos allá. Primero, vamos a crear una constante, la vamos a llamar button. Le digo que es igual a qué. Yo que quiero crear un botón, una etiqueta, un switch, un label. Quiero crear un botón, ¿no? Pues hay una clase que tiene Swift, que es la clase UIButton, ¿de acuerdo? Fíjate la ayuda, un control que ejecuta un código custom en respuesta a unas interacciones del usuario. Vale, pues esta es la que quiero, UIButton. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto porque es importantísimo lo que te voy a contar ahora. Porque aquí se basa mucho de los fundamentos para hacer todo lo que vayas a hacer de ahora en adelante con Swift. Cuando tú quieres usar una clase, tienes dos opciones. Es decir, tú aquí estás escribiendo este código, no quieres mirar internet, no quieres mirar cómo se crea un botón por código en Stack Overflow, que sería lo más sencillo, un copy y paga de una de las respuestas. Tú dices, no, me voy a aventurar, quiero hacer uso de la clase UIButton, no quiero mirar ninguna ayuda, ningún código. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando quiero usar una clase de Swift? Pues tienes dos opciones, como te digo. O pones un punto, ¿vale? Tenemos todos estos métodos de inicialización y luego tenemos pues un montón de cosas, background red, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O sea, tenemos dos opciones, o poner un punto y ver ahí si queremos algo de lo que nos da, nos vale, o abrir un paréntesis. Y yo te digo, la opción más viable cuando quieras crear el objeto, cuando quieras crear un objeto, es abrir un paréntesis. Porque al abrir un paréntesis lo que vas a hacer es llamar a los métodos de inicialización de esa clase, ¿de acuerdo? En este caso, fíjate, tenemos un método que es coder, otro que es frame, otro que es frame primary action, otro que es primary action, otro type y otro type primary action, ¿de acuerdo? En este caso el que vamos a usar es type, ¿de acuerdo? Vamos a usar type. ¿Por qué? Porque quiero crear un botón con un determinado tipo, ¿vale? Un determinado tipo de botón. Así que pulsamos intro, pero lo realmente importante de todo esto que he dicho es que cuando quieras usar una clase y no sepas por dónde tirar, pues pone el nombre de la clase y abre un paréntesis, porque al abrir un paréntesis vas a tener ahí
pues todos los métodos inicializadores que vas a poder usar con esa clase, ¿vale? Bien, entonces aquí fíjate que el nombre de argumento del parámetro que recibe este método de inicialización es type, es decir, el tipo de botón. ¿Y qué te pide? Pues te pide un UIButton.buttonType. Así que podemos hacer UIButton.buttonType. Y aquí fíjate, tenemos un botón que sería un botón de estilo close para cerrar, un contact add, un custom, un detail disclosure. Estos son tipos de botones realmente, ¿de acuerdo? Estos son tipos de botones, ¿vale? En este caso yo quiero el system, porque quiero crear un botón del sistema. Pero bueno, podría elegir el round red, el info light. Es decir, puedes ir jugando con estos valores y ver realmente qué es lo que pasa. Pero en este caso yo voy a elegir system, ¿vale? Perfecto. Esto está bien, Estamos declarando una variable de distancia a la clase UIButton. Estamos usando el inicializador type para darle el tipo de botón que yo quiero crear. Esto está bien, ¿vale? Pero quedaría un código mucho más elegante, que no mucho más legible, pero sí más elegante, si en lugar de en type pasarle esto, pues directamente omitimos la clase y omitimos la enumeración, sino que simplemente accedemos a system, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puedo hacer yo esto? Esto es una de las características de Swift, de hacer el lenguaje mucho más fácil, mucho más elegante, que es Sugar Syntax, ¿de acuerdo? Con Sugar Syntax vamos a poder hacer este tipo de cosas. Es decir, que si el parámetro me pide pues todo esto, un botón, una enumeración de la clase botón y acceder al elemento de la enumeración de la clase botón, pues simplemente le puedo pasar el elemento de la clase botón, ¿vale? El elemento de la enumeración de la clase botón. Simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, como otra regla que te tienes que aprender, es que cuando te pidan, cuando te pida algo, un método, cuando un método te pida un parámetro y tú veas que es una clase punto, lo que sea, intenta poner un punto directamente, porque al poner un punto directamente vas a tener acceso a los elementos de la enumeración de las clases que tenga esa determinada clase, ¿vale? A los elementos de la enumeración que esté dentro de esa determinada clase. Sí, correcto, me he expresado bien. Vale, entonces aquí, por ejemplo, le podemos decir system, ¿vale? Y ahora, la explicación científica de todo esto es que si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo como lo teníamos. Vale, tengo que escribirlo de nuevo, vale. UIButton.buttonType.system. La explicación lógica es que si yo pulso la tecla Command, y hago clic en button, en UIButton, pues puedo irme a la definición de la clase. Pero si yo hago otro atajo de teclado, que es mucho más eficiente, mucho más productivo, si en realidad lo que quiero es ir a la clase, puedo hacer Control Command, y me aparece aquí la manita de Mickey Mouse con el dedo índice, y hago clic, directamente me voy a la clase, ¿vale? Me voy a la clase. Esta es la clase UIButton, amigo, amiga, es una clase abierta, open, acuérdate de los controles de acceso. Class indica el inicio de la clase. UIButton se llama y es una subclase de UIControl y está ajustada al protocolo NS Coding. Lleva con nosotros desde iOS 2.0. UIButton es una de las clases más antiguas de UIKit, ¿de acuerdo? Te dice, esta palabra reservada available te dice que lleva desde iOS 2.0, ¿vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar a que esta es la clase de Apple, la clase que ha creado para nosotros, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que podemos ver, otras que no podemos ver porque llama a otras implementaciones, pero fíjate que la clase UIButton tiene una extensión. Ya veremos qué es una extensión de una clase, ¿vale? Pero lo que hace una extensión, simplemente te lo dejo como apunte, es ampliar las características de la clase. Esta extensión de la clase, que está disponible desde iOS 14, ¿vale? Tiene aquí un método de conveniencia, ¿vale? Que es UIButton.buttonType, ¿vale? ButtonType. Si yo voy aquí, hago Control Command y pulso sobre ButtonType, nos damos cuenta que en una extensión de UIButton se declara una enumeración, amigo, amiga. Esto es lo verdaderamente importante. Se declara una enumeración. ¿Para qué? Para definir el tipo de botón. Ya veremos las enumeraciones, ¿de acuerdo? Todo esto te lo estoy contando para que te suene y quizás sería una buena idea cuando veamos las clases, las estructuras y las enumeraciones que volvieras a revisitar sobre todo esta última clase del método SXP donde estamos creando un botón por código, ¿vale? Sería bueno que volvieras a revisitar esta clase.
esta tercera clase, ¿vale? Del sistema SXP. Ejemplo práctico, ¿vale? Entonces, aquí es una enumeración, button type, custom, system, detail disclosure, info like, info dar, contact add, close, ¿vale? Entonces, si nos vamos al view controller y aquí que me está pidiendo un tipo y me está pidiendo un objeto de la clase UIButton y un elemento de la enumeración button type, si yo pongo punto aquí los tengo los elementos de esa enumeración. Close, contact add, custom, detail disclosure, info dar, info like, system, ¿de acuerdo? Importantísimo esto a nivel de conocimiento, ¿de acuerdo? Pues si la primera vez como lo hemos hecho también estaba bien. Era incluso más legible porque ya sabes que estás accediendo a la clase UIButton, la enumeración button type y luego un elemento de la enumeración que era system. Pero de esta forma es un código mucho más elegante, qué duda cabe. A partir de aquí lo único que vamos a hacer es jugar con las propiedades y métodos de la clase UIButton, de mi instancia de la clase UIButton que yo he llamado button. Lo primero que vamos a hacer pues va a ser dar una posición en pantalla y un tamaño, porque yo ya tengo el botón, pero le tengo que dar una posición en pantalla y un tamaño. Y esto lo hago de la siguiente manera. Button.frame es igual a cgred, aquí creo un rectángulo, y voy a usar los enteros porque tampoco quiero complicarme mucho la vida. Y por ejemplo puedo poner 164, 141, como width le voy a poner 146 y como height, pues venga, 30 por ejemplo. X y, posición X e Y en pantalla, siendo la coordenada 0, 0 la que está situada arriba en la parte superior izquierda. ¿De acuerdo? 0, 0 sería en la parte superior izquierda y a partir de ahí X, pues unos puntos para abajo, para abajo realmente, o Y, perdón, unos puntos para la derecha, ¿vale? O Y, unos puntos para abajo. ¿De acuerdo? Width, pues el ancho, height, el alto. Perfecto. Vamos a ver otra propiedad. Button.background color, ¿vale? Esto sí es importante también, lo que pasa es que ya lo hemos visto antes. Igual que te decía que con la clase, si abres un paréntesis, accedes a los métodos inicializadores de la clase, en una propiedad, en una variable de distancia, como es button, si tú pones un punto, pues vas a poder acceder a todas las propiedades. Fíjate que esta V de variable, adjust image size for accessibility content size category, tiene tela esta de larga, ¿vale? Pues esto es una variable, es una propiedad de la propia clase UIButton, que yo la puedo usar en mi variable de instancia button. Fíjate, también hay métodos, attribute title, o background image, o background red, ¿de acuerdo? Bien, yo quiero usar background color. Y es una propiedad que yo le puedo decir que es igual a UIColor. Yo qué sé, le puedo decir blue, por ejemplo, no sé. ¿Vale? Genial. Ya hemos visto antes que hemos pasado aquí el elemento de la enumeración directamente con el punto. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo decirle esto? Punto blue. Pues sí, amigo, amiga, también. Y es un código mucho más elegante que poner UIColor.blue. ¿De acuerdo? Se puede pasar directamente el color con la anotación del punto. Acostúmbrate a esto, ¿vale? Lo siguiente que voy a poner es un título. Button.setTitle. Y fíjate, aquí ya no estoy usando una variable, una propiedad, estoy usando un método. Te lo indica aquí la ayuda, M de methods. SetTitle. ¿De acuerdo? SetTitle. Y en SetTitle tienes diferentes inicializadores de título. Yo voy a usar este, ¿de acuerdo? Que fíjate, el SetTitle, aunque aquí aparezca en chiquitito, en realidad la ayuda ya te lo dice. Te dice SetTitle va a requerir un título y va a requerir un título para un estado determinado. ¿Qué título le quiero poner? Pues yo qué sé, haz clic aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Y para qué estado? ¿Para qué estado lo quiero? Bueno, pues lo quiero para UIControl.state. Y aquí tengo los elementos de esta enumeración que puede ser disable, es decir, cuando está desactivado, cuando está el foco, cuando esté highlighted, cuando está pulsado, cuando esté normal, ¿vale? Pues yo lo quiero cuando esté seleccionado, cuando esté reservado, yo lo quiero cuando esté normal, ¿de acuerdo? El normal es el estado por defecto de un botón cuando no está seleccionado o cuando no está highlighted. Pues esto es lo que quiero. Y seguro que ya estás pensando que aquí algo falla. Esto está perfecto, el compilador no se va a quejar. No falla nada realmente, pero sí que se podría mejorar este código. ¿Cómo? Lo sabes ya, ¿no? Lo has hecho ya, ¿no? Perfecto. Pues así, de esta manera, amigo o amiga.
accediendo directamente al elemento de la enumeración con la notación del punto, ¿vale? Código más elegante. Genial. Lo siguiente que vamos a hacer, pues aquí sí que vamos a aplicar el patrón target action. Ya vimos ayer que el patrón, bueno, ayer, no sé si ayer o antes de ayer o la semana pasada o el mes pasado ya vimos en una clase anterior que el patrón target action es el que se encarga de que la vista, una vista tonta creada por código, se pueda comunicar con el controlador, es decir, exista ese enlace entre lo que es mi viewController, la propia clase viewController y el botón que yo estoy creando aquí, el botón por código que yo estoy creando aquí para que cuando suceda un evento, pues el controlador sepa lo que tiene que hacer cuando ese evento ha sucedido en una de sus vistas. ¿De acuerdo? Patrón target action. Le digo button.addTarget y aquí le tengo. El patrón target action es addTarget. ¿Y qué me pide? Un target. ¿Quién va a ser el target de esto? ¿Quién va a ejecutar realmente esta situación, o sea, este evento? ¿Quién lo va a hacer? Pues mi propia clase. Entonces, ¿cómo me refiero a ella? Pues con la palabra reservada self. ¿De acuerdo? Action. Aquí le tengo que llamar a una función. ¿Vale? Aquí le tengo que llamar a una función y for es para un evento determinado. Para un evento determinado puedo decirle uicontrol.event. Y aquí tengo un montón de eventos. Pues cuando terminen todos los eventos, all touch add eventos, application reserved chain, yo necesito una que se llama touch up inside. ¿Vale? Esta de aquí. Dice, a touch up event in the control where the finger is inside the bounds of the control. Es decir, cuando se pulsa el botón es cuando entra en juego este evento. Ojo, volvemos a lo mismo, acostúmbrate. Vamos a hacer el código más elegante, le pasamos directamente el elemento de la enumeración. Y en action, aquí me he detenido un momentito, porque aquí siempre, bueno, no siempre, ¿vale? No siempre, porque a lo mejor necesitas un target action con parámetros y tal, pero bueno, generalmente, en la mayoría de ocasiones, lo que vas a poner es, vas a hacer uso de la directiva selector, ¿vale? La directiva selector se ejecuta con la almohadilla selector. Y fíjate, aquí la ayuda del compilador ya, si pulsas intro, ya la tienes, ¿de acuerdo? Esto te dice que tienes que declarar un Objective-C method, es decir, es llamar a un método. Que este método le vamos a crear aquí también, ¿vale? Le vamos a decir privado y le vamos a decir mostrar hola mundo, ¿de acuerdo? Abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave y cierro llave. Y aquí le decimos mostrar hola mundo, ¿vale? Me ha faltado el private func, ojo con esto, func para declarar la función. Ya tenemos aquí la función privada y aquí ya la estamos llamando, ¿vale? ¿Qué dice esto? A ver, vamos a darle al botoncillo. Amigo, ¿qué te dice? Claro, te dice que como estás usando la directiva selector de esta manera, esto es una cosa que viene de Objective-C, por la interoperabilidad, de Objective-C con Swift, que es muy común, ¿de acuerdo? Tú puedes usar este selector, que es como se usaba con Objective-C, pero con una excepción, es que tú tienes que poner un prefijo a tu función que sea @objc, ¿de acuerdo? Tú pones @objc porque estás usando esta directiva que viene del lenguaje de programación Objective-C. Entonces, puedes llamar a través del patrón target action, que también viene de Objective-C, puedes llamar a mostrar hola mundo, ¿vale? Pero siempre y cuando pongas el prefijo objc, objc, delante del nombre de tu función, ¿vale? Lo de private también se podría omitir si yo no quisiera hacerla privada esta función, pero es que sí quiero, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya lo tenemos. Por último, vamos a cortar esta línea de código que teníamos en el view.load y la vamos a pegar aquí para que se ejecute pues cuando se pulse el botón, ¿de acuerdo? Porque esto lo que hace es que al pulsar el botón, pues va a llamar a esta función y el controlador va a pintar hola mundo la etiqueta. Vamos a seleccionar todo el texto, toda la clase, Command A de Alicante, Command A, y vamos a dar a Control I para indentar nuestro texto, nuestro código, y que se quede bien indentadito. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, pues deberíamos probarlo antes de enseñarte algunas cosillas. Vamos a probarlo, a ver, voy a darle al play a ver qué sale por aquí.
Y ya verás cómo no va a funcionar, pero esto está bien porque quiero que veas realmente la importancia de esta línea de código. ¿Dónde está mi botón? ¿Dónde está mi botón? No está. ¿Por qué? Porque no lo hemos añadido a la vista. ¿Vale? Siempre que creas un objeto por código, tienes que añadirlo a la vista. ¿Cómo? Pues decir view, la vista donde quiero mostrarlo, en este caso es la vista general del view controller, punto addSubView, y este método addSubView me pide una vista. ¿Qué vista le voy a pasar? Pues mi vista del botón. ¿De acuerdo? Vamos a darle al play. Y ahí le tenemos, amigo, amiga, ahí le tenemos. Fantástico, maravilloso. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ahora lo vamos a situar, ¿vale? Pero esto quería simplemente para ver si funcionaba. Y si le pulso, pues ahí lo tenemos. ¡Hola mundo! El patrón Target Action en su máxima esencia. ¿De acuerdo? Aquí este botón no está en ningún guión gráfico, se ha creado por código, tampoco hay ninguna conexión, no hay ningún enlace, sino que hemos usado el patrón Target Action. Una cosa muy importante que tienes que saber es que este mecanismo que acabamos de aplicar aquí, el patrón Target Action, es el mismo que se ejecuta cuando creamos una conexión Action a través de un botón. ¿De acuerdo? Cuando creamos una conexión Action a través de un botón desde el storyboard, pues vamos a tener que decidir un nombre, que es este que estamos poniendo aquí. Vamos a tener que decidir un evento, el toShapInside, que ya viene por defecto, pero se puede cambiar en event, en esa ventana modal que aparece. Y esto es lo que está detrás de esa simple conexión que hacemos desde el XIB o desde el storyboard a nuestro view controller. Pero detrás está este patrón de diseño, ¿de acuerdo? Este patrón de diseño que es el patrón Target Action. Y para refrescar un poquillo todo lo que vimos en clases anteriores, que no sé incluso si fuera en algún directo, el patrón Target Action, aquí le tenemos, es el patrón de diseño que se encarga de comunicar la vista con un controlador de vista, ¿de acuerdo? Dentro del patrón de arquitectura MVC, modelo, vista y controlador. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos el controlador, que es el quarterback, que es el que hace todas las operaciones, el que debería ser inteligente, que en nuestro caso será el view controller. Por otro lado tenemos el modelo o modelos de datos, que van a conformar pues, todos los objetos que tenemos en nuestra aplicación, todos los modelos de datos. Y por otro tendríamos las vistas, que son tontas, que son unas cosas que ponemos o bien a través del storyboard, o bien a través del archivo XIB, o bien a través de código. Creamos estas vistas, pero como estas vistas son tontas, no saben lo que tienen que hacer, se comunican con el controlador a través de dos mecanismos fundamentalmente. El patrón Target Action, ¿de acuerdo? Y el patrón del delegado, que este le veremos más adelante, el patrón del delegado. Entonces, por favor, muy importante, el patrón Target Action es un mecanismo, es un patrón de diseño, un mecanismo que nos permite comunicar nuestras vistas con nuestro controlador de vista, ¿de acuerdo? La vista también se puede comunicar con el controlador de vista por medio de otro patrón de diseño, que es el patrón del delegado, Delegate Pattern, que este le veremos más adelante. ¿De acuerdo? Genial. Para terminar la clase vamos a hacer una cosita muy chula y es centrar el botón en el medio de la vista. ¿Cómo hacemos esto por código? ¿Cómo centramos un objeto en el medio de la vista? Pues muy sencillo. Igual que es complicado situar objetos por código en la vista, pues esta es una de las cosas más sencillas. El botón tiene una propiedad que es center, ¿de acuerdo? Que es el punto central del rectángulo de la vista. Entonces, si usamos este punto central en su posición X y le decimos que es igual a view.center.x, lo que estaríamos es el punto central del botón situarlo a la misma posición que el punto central de la vista. Esto, si lo duplicamos y le cambiamos la X por la Y, pues directamente nos va a situar el botón en el centro. Vamos a darle al play para verlo. Y ahí lo tenemos, amigo o amiga. Si hacemos clic, pues esto sigue funcionando, pero hemos situado al centro. ¿Que no queremos situarlo en el centro de la altura? Para que quede un poquito más para arriba, pues podemos comentar esta línea. Y si le damos al play, pues se va a situar centrado más arriba, ¿de acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo. Espero que estas clases te hayan gustado, que hayas aprendido muchísimo. Ya te dije al inicio que íbamos a ver muchísimas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Con cosas que todavía no hemos visto de teoría pura, pero que ya se empiezan a introducir y ya se empiezan a quedar en tu cabecita, ¿vale? Pues nada más, ya sabes que tienes el email si tienes alguna duda. Y nada, que por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!